Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie y vamos a estar dando comienzo a esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por su misericordia, amén, su fidelidad, porque cada día vemos la mano del Señor sobre nuestras vidas. Y le invito por favor que abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 12. Efesios 1:12, y dándole lectura así damos inicio a esta escuela dominical. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga en esta mañana. Le invitamos para que se quede con nosotros y también sea edificado a través de la enseñanza que se nos impartirá en este día. Amén. Efesios 1:12 dice así la palabra del Señor. Efesios 1:12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. El aprender, el escuchar, amén, esta enseñanza, el poder escudriñar la palabra del Señor nos lleva cada día a acercarnos más al propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en esta mañana. Una vez más, Señor, por la bendición que nos das de estar en este lugar, en tu casa, a donde venimos, Señor, a aprender de tu palabra. Queremos, mi Dios, honrarte, queremos bendecirte, no solamente cuando estamos en este lugar, Señor, sino a través de nuestro diario vivir, a través de nuestras acciones, Señor, que nuestra vida pueda reflejar tu amor, Señor, y seamos, mi Dios, seamos esa alabanza, Señor, seamos para alabanza de tu gloria. Pedimos que tú nos ilumines en esta mañana, Señor, que nos ayudes, mi Dios, nos des entendimiento para que podamos comprender, Señor, la enseñanza, poderla poner por obra, Señor, y atesorarla en nuestros corazones. Bendice cada clase, bendice a cada maestro, bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor, en esta mañana, los presentes, los no presentes. Que tu Espíritu Santo haga la obra perfecta en cada corazón. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Cantamos este canto y después de ello pasamos a nuestras clases. Acompáñanos, hermano, con este canto. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso.
pasamos a nuestras clases. Se gozará, dice este canto sobre nosotros. Él se goza también. Ándele, ahora sí ya estamos. Ya nomás le bajas poquito, hijo, siento que estoy muy alto. Bueno, estoy alto, ¿verdad? Pero me refiero en volumen. Ahora sí, hermanos, ¿cómo amanecieron? Bien. Oiga, yo creo que los cristianos somos los que cada domingo nos levantamos contentos, ¿verdad, hermanos? De estar en la casa de Dios. Digo porque, pues, cuando la gente vive sin Cristo, lógicamente la vida es diferente y se ocupa el fin de semana, dirían por ahí, para parrandear, ¿verdad? Y el domingo para el cargo de conciencia y todo eso, el menudo y todas esas cosas que inventan pues para poder curársela, como dicen por ahí. Pero yo creo que para nosotros los hijos de Dios estar aquí en domingo en la casa de Dios es una bendición, hermanos. Es un privilegio, hermanos. No es una carga, ni tampoco es un asunto cultural, ni meramente moral. Es un agradecimiento a Dios el saber que Él vive en nuestros corazones. Y yo creo que cada vez que entramos a la iglesia, hermanos, se nos puede venir a la mente en dónde estaríamos ahorita si no estaríamos en Cristo, ¿verdad? Y yo creo que no sería algo del todo bueno, pero qué bueno que estamos aquí. Esta mañana, hermanos, en esta clase de escuela dominical, nosotros vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado desarrollando ya por varios meses, una iglesia saludable. Qué importante es que nosotros como congregación y todas aquellas personas que nos están siguiendo por las diferentes plataformas, cuando hablamos de una iglesia saludable, estamos hablando lógicamente de la iglesia bíblica, no la iglesia actual o moderna o con tantos títulos o subtítulos que se le puede dar, sino la iglesia bíblica, la iglesia que puede estar en el siglo XXI, pero no deja de ser bíblica. Y nos referimos a ello porque tenemos un ejemplo, un modelo, un patrón. Y es que la iglesia saludable en realidad inició en el libro de los Hechos, como lo hemos estado viendo alrededor de todas estas clases, mencionando las características de ella. Estamos ya en la característica que la hemos mencionado, ¿en qué creemos? En donde hacemos referencia a la doctrina, a lo que nosotros como cristianos tenemos en entendimiento en nuestra comunión con Dios. Y me gusta decir esto casi en todas las clases. La iglesia cristiana no es una iglesia que a alguien se le ocurrió y decir, pues vamos a inventar una iglesia para que la gente vaya los domingos. No, hermanos, la iglesia inició en el corazón de Dios y no solamente Dios lo estableció como un centro de adoración, un lugar de armonía, un lugar en donde el hombre pueda escuchar la palabra de Dios, sino también donde el hombre pueda ser adoctrinado por la palabra de Dios. En otras palabras, conocer el propósito, la voluntad, el corazón, los deseos de Dios para nuestras vidas. Cuando hablamos en la doctrina, ya hemos estado mencionando cómo es que en aquellos tiempos se levantaron los apóstoles como pioneros, como puntas de lanza de la palabra de Dios, y se escuchó la frase célebre precisamente, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, haciendo referencia en lo importante que era que la iglesia inicial supiera en entendimiento que había una doctrina. Esa doctrina ya estaba lógicamente mencionada por las narraciones de Jesús. Esa doctrina ya se estaba formando. Y es que en el Antiguo Testamento todo lo que conlleva la parte histórica
los hombres de Dios, tanto como Cristo y otros religiosos, en el buen sentido de la palabra, ocupaban la ley de Dios, la ley mosaica, el Antiguo Testamento, los profetas, los libros de Moisés, los libros poéticos como libros inspirados por Dios. Pero los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ellos también comenzaron a escribir lo que se le conoce como el Evangelio de la Gracia o el Evangelio de Jesucristo, en donde Dios le habla al hombre a través de estos escritores y les muestra cuál es el propósito de la venida de Cristo a la tierra. Ahí se empieza a desenvolver todo lo que es el Nuevo Testamento, parte de la historia del Antiguo Testamento. Y cuando dice que perseveraban en la doctrina es porque obviamente se escribieron cartas con la finalidad de que estos hombres continuaran con las buenas nuevas de salvación. Nosotros ya hemos dicho que de estos fundamentos bíblicos, en común denominador las iglesias cristianas evangélicas, nosotros tenemos en entendimiento en qué creemos. Muchos de ellos estamos en similitud, aunque lo tengo que aclarar, algunos de ellos probablemente no los compartimos tal como es. No significa que es antibíblico, significa que es simplemente otra manera de ver las cosas, pero mientras se mantenga la doctrina de Cristo como el Salvador, yo creo que esa es una buena fuente para nosotros poder comprender que estamos comprendiendo el plan de Dios para la vida del hombre. Hemos hablado de la inspiración de la Biblia, ya se mencionó, se habló también que solo Jesucristo salva. Estos son los otros que vamos a estar viendo alrededor de las clases. También ya se vio la gran comisión. La semana pasada nos quedamos en otro punto doctrinal, en donde lo titulábamos Solo Jesucristo sana, en donde hacíamos mención que cuando Cristo va a la cruz del Calvario, no solamente salva al hombre del pecado, no solamente viene y entrega su vida a favor, que el hombre se reconcilie con Dios, sino que también esa salvación en la cruz del Calvario también tiene sanidad. Nos referimos a la sanidad no solo espiritual, sino nos referimos a la sanidad física en la vida del hombre. Y hacíamos mención lo importante que es que nosotros como creyentes comprendamos esta parte de la doctrina, por varias razones. Uno, porque debemos de tener presente, hermanos, que existen otras diferentes creencias en relación a Dios, que no solo le dan crédito de la sanidad a Jesús, sino a otros más. ¿Alguien me puede mencionar a qué tipo de otros personajes se les da crédito? A los ángeles. ¿Sabían ustedes que hay creencias que le dan crédito a los ángeles, que ellos sanan, hermanos? ¿Qué más? A los llamados santos, que se les considera a personas que fueron moralmente, o por así decirlo, cumplieron ciertos propósitos en la vida, en donde mostraron una buena moral, mostraron ayuda, mostraron caridad, y hoy por hoy algunos grupos religiosos los consideran santos y los tienen en una plataforma, por así decirlo, en donde estos personajes interceden delante de Dios a favor de la sanidad de alguien. Esto es totalmente antibíblico. ¿Por qué se le dice antibíblico? Porque para empezar, no existe referencia bíblica que Dios haya utilizado al hombre en el sentido que Él, delante de Dios, pueda llevar al hombre ya muerto, porque generalmente es un santo lo llevan cuando ya muere, y este personaje puede ser escuchado por Dios. La Biblia enseña que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio, lo que significa que hay una separación entre el vivo y el muerto ya no puede escucharnos. No solo ellos, sino que el muerto mucho menos puede interceder por nosotros. En tercer lugar, el muerto no tiene ninguna capacidad para poder acercarse a Dios y pedir a favor de nosotros, porque la misma Biblia enseña, hermanos, que vamos a recibir un hombre nuevo, que estando en el cielo va a ser otra manera de vivir. Por lo tanto, hay bastantes argumentos para considerar que solo Jesucristo sana, de acuerdo a lo que se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento, el libro de Isaías, así se le considera el Evangelio del Antiguo Testamento, haciendo referencia que él, en la visión que Dios le daba, le mostraba que a un personaje que moría en la cruz del Calvario, haciendo referencia al Mesías, le traía no solamente reconciliación al hombre con Dios, sino también sanidad. Y dice aquí de la siguiente manera, la Biblia enseña que Jesucristo al caminar por la tierra hacía milagros,
ya que esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento cuando se llegara el Mesías. Aquí me detengo. Hermanos, el hombre, ahí van preguntas, porque hay que dejar en claro cómo funciona el credo que solo Jesucristo sana. Vivimos en una era cristiana en donde yo he escuchado personas que dicen, no es necesario decirlo. No, sí es necesario decirlo. Lo voy a decir de la siguiente manera. Si nuestros hijos están entrando a la escuela, hermanos, a otra nueva escuela, y nosotros sabemos que conforme van avanzando en la escuela, existen otras maneras de llevar la cultura, el estudio, ¿como qué? Cuando entran a otras escuelas, que empiezan a ver sus hijos, drogas, ¿qué más? Violencia, ¿qué más? Pornografía, ¿qué más? Movimientos con otras ideologías. Y sabe, nosotros no decimos así, bueno, se va a enterar solito. No, nosotros agarramos a nuestros hijos y les mostramos ambos lados de la moneda y les mostramos en qué creemos acorde a la palabra de Dios. Yo he escuchado personas que dicen, no es necesario hacer mención de otros grupos religiosos y sus credos. No, sí es necesario, porque se convierten en opciones, se convierten hasta cierta manera en una manera de confundir al creyente sobre la manera en la que Dios obra en relación específicamente a la sanidad. Y cuando hablamos aquí que solo Jesucristo sana, ¿ustedes creen, hermanos, que el hombre tiene la capacidad, el hombre vivo, el ministro, cantante, pastor, etcétera, 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 tiene la capacidad de sanar a alguien, hermanos? Por sí mismo no, dicen acá. A ver, ¿tendrá la capacidad, hermanos? Hermano Daniel. La Biblia enseña que el hombre no deja de ser un instrumento. Yo creo que ese es nuestro tope. Somos instrumentos, somos herramientas. ¿Por qué lo dejo de esa manera y lo tengo que mencionar? Porque existe una parte del cristianismo que ha confundido que el hombre tiene la capacidad de sanar. Y esto es peligroso. El hombre no tiene la capacidad de sanar. Para empezar, por el hecho de que el hombre no sana, el hombre no salva. Por lo tanto, no hay partida para poder actuar sobre de ello. Dos, porque el hombre, a pesar de que es usado por Dios, Dios lo usa cuando a Él le place y para su gloria. No usa al hombre como el hombre haber obtenido un don y hacer con él lo que a Él le plazca. No existe pasaje bíblico, enseñanza, doctrina que haga mencionar que el hombre, de los talentos que Dios les ha dado, el hombre termina haciendo lo que quiera con ellos. Y yo creo que un caso bíblico de un hombre que tuvo la oportunidad y aún así reconoció que no le corresponde, fue precisamente Balaam, el profeta. ¿Qué dijo aquel rey Balac? Ve y maldícelos. ¿Y qué dijo este hombre? No, yo no soy nadie para maldecirlos, no me corresponde a mí. Le dio el crédito a Dios. De la misma manera, el hombre no tiene esa capacidad. Otro de los aspectos que se enseñan sobre la sanidad, que Jesucristo sana. Jesucristo sana cuando Él quiere, hermanos. Hermanos, ¿usted conoce creyentes que padecen de enfermedades? Enfermedades crónicas, hereditarias, agudas, y que inclusive a veces esas mismas enfermedades desafortunadamente les han dañado su calidad de vida y en otras ocasiones dolorosamente han muerto. ¿Han conocido creyentes así, hermanos? Hermanos, ¿eso significa que Jesucristo no sana? ¿Cómo se le llama a ello? A ver, soberanía de Dios, voluntad de Dios. Lo que la Biblia sí enseña a lo largo y ancho de toda la Escritura y de todos los tiempos es que la iglesia sí enseña que Jesucristo sana. Pero que sane Él es una parte que a Él le corresponde actuar. Decíamos cuando estábamos finalizando la clase la semana pasada que existen creyentes que desafortunadamente cuando escuchan que Jesucristo sana y por alguna razón Dios no lo sana, ¿qué hacen, hermanos?
se entristecen. Es un proceso, ¿verdad, hermanos? Es un proceso. Se entristecen, pueden molestarse, se enfrían y posteriormente terminan alejándose del evangelio. Porque la doctrina de la sanidad, o que solo Jesucristo sana, no es una doctrina en donde Dios está obligado en sanar al hombre. No está obligado Dios, hermanos. Ahora, ¿por qué razón no estará obligado Dios? Yo creo que estamos profundizando la pregunta más. ¿Por qué no estará obligado Dios? Nos ha dado un ejemplo del Nuevo Testamento. Pero si nos vamos al Génesis, al inicio, ¿por qué razón no está obligado a sanar? Porque el hombre, cuando peca en el huerto de Edén, el hombre afecta dos áreas de su vida. Afecta su área material y afecta su área espiritual. La área material que afectó el hombre es precisamente el tener la vida ¿qué? La vida inmortal, en el sentido de no morir. Adán y Eva, al inicio de la creación, ellos no morían, en el sentido de que no estaban en un estado pecaminoso y por lo tanto su vida hubiera sido prolongada. El pecado trajo al hombre no solo la desconexión espiritual, sino también el trajo al hombre que el hombre le cortó el ciclo de su vida. Y el hombre, claro que puede enfermarse porque el hombre envejece. O el hombre puede adquirir una enfermedad, ya sea por negligencia, ya sea hereditaria. Y esa consecuencia es una consecuencia totalmente distinta al que Dios tenga que sanar bajo una obligación al hombre. Dios ama al hombre y por ello le salva. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, la mayor recompensa, el mayor propósito que podemos encontrar que Dios le da al hombre. Sin embargo, el hombre por naturaleza de su condición caída, el hombre tiene que morir de muchos medios, de muchas maneras. Abel no murió por enfermedad, Abel murió por su hermano. Pero el hombre en la actualidad puede morir por naturaleza, sí también. Puede morir por enfermedad también, por un accidente también. Y Dios no está obligado, hermanos, en sanar o en resucitar a una persona. Eso es algo que se debe enseñar en la doctrina de la sanidad. ¿Por qué? Porque eso nos deja en claridad cuál es el plan de Dios para nosotros. Que el plan de Dios para nosotros, ¿cuál es? Salvarnos. Y si Él nos sana, hermanos, gloria a Dios. Y si no nos sana, también gloria a Dios. Porque la Biblia también enseña de hombres que a pesar de que vivieron temporadas o largas jornadas de enfermedad, ellos siguieron amando a Dios, siguieron honrando a Dios, siguieron sirviendo a Dios. Y su concepto acerca de Dios no cambió. Y un caso así que se me viene a la mente fue precisamente el mensaje del jueves sobre la vida de Job. La vida de Job no cambió su deseo de querer agradar a Dios independientemente de su condición. Entonces dice aquí, esto sucedería como parte del cumplimiento a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahora el hombre tiene un sanador, recordando que todo es a través de la fe. La fe es esa parte, es ese elemento que nosotros sí debemos de ocupar para creer que Dios puede sanar. Sin embargo, la fe no es una manera, por así decirlo, de encontrarle el secreto a Dios para que Él sane. No lo es, hermanos. La fe es esa parte que Dios nos enseña en la Biblia, que nosotros cuando creemos a través de ella hacia Él, Él puede sanar, pero siempre y cuando se busque su propósito para la gloria de su nombre, no para satisfacción personal. En una ocasión dijo el apóstol Santiago que si muchas de las veces nuestras oraciones no son escuchadas, ¿por qué es? Porque es para nuestra propia ¿qué? Ambición, así lo dijo. Pero pastor, si yo estoy enfermo, ¿no cree usted que no es para una ambición, sino es para sentirme mejor? Bueno, en realidad hay gente que está totalmente sana y no se sienten bien. Y hay gente que está muy enferma y parece que están más felices que los sanos. ¿Sí lo has notado? Entonces, debemos de ver las cosas tal cual son, como Dios se las presenta al hombre. Ahora, ¿cómo se convierte en nuestro sanador? Esa es la parte que nosotros debemos de llevar a nuestra consideración, en nuestra doctrina. Y dice de la siguiente manera:
La Biblia enseña que podemos pedir a Él por nuestra sanidad física, ya que para Él no hay nada imposible. Dice Lucas 18:27 que para lo que el hombre es imposible, ¿para quién es posible? Para Dios. Dice, también como creyentes podemos orar unos por otros, por nuestros hermanos en la fe, ungiendo con aceite. Esta era una práctica que había en el Nuevo Testamento, el cual los hermanos en la fe, los que tenían más conocimiento bíblico, los maduros en la palabra de Dios, ocupaban y se acercaban a Dios a manera de intercesión para pedir por sus hermanos. Ahora, ahí va esta parte de la doctrina de Dios como el único sanador, hermanos. ¿Usted sabía que hay personas que enseñan que lo que dijo Santiago o el apóstol Santiago fue una afirmación? En otras palabras, una manera de ver un título. Ya lo ungimos, ya oramos por él, ya está sanado. Pero no sanó, es que no tuvo fe. Pero nosotros ya oramos por él. ¿Sabía usted que esa es una manera inapropiada de interpretar el pasaje bíblico? Es cierto. ¿Usted sabía que para que la sanidad se lleve a cabo hay 3 factores? ¿Sí sabía eso, hermano? Está el factor fe, la mía. Está el factor mis hermanos, porque la Biblia enseña que en algunas ocasiones Jesús sanaba, ¿por qué? Miraba a quienes por la fe de ellos. ¿Qué le dijo a aquel centurión? Tu fe es grande. Seguramente el hombre se estaba muriendo allá, el siervo, ¿y qué le dijo? Tu fe. ¿Qué le dijo a aquella mujer sirofenicia sobre su hija? La hija posiblemente ni tenía idea que ese era el momento en que la mamá estaba buscando la misericordia del Mesías. ¿Y qué le dijo? Tu fe es grande. Entonces, influye tanto como la fe de la persona, tanto como la fe de las terceras personas. Pero ahí va la parte más importante. También tenemos que tener a consideración el factor Dios, cuando a Él le plazca. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Un cristiano debería aprender a vivir con sus enfermedades, hermanos. ¿Usted qué opina? A ver, sí, no. A ver, vamos a definir eso. Hermanos, no es que quiera hacer tiempo en esta parte de la doctrina. Vuelvo a repetir, es que muchos cristianos se desaniman porque Dios no los sana y están pidiendo, clamando, gimiendo, llorando. Andan correteando a los predicadores que campaña de sanidad y andan tras de ellos. Viene el serafín, quién sabe qué, y ahí andan tras de ellos, pensando que estos hombres pueden ser la oportunidad, como si esto fuera lotería, ¿verdad? No, hay que definir qué significa eso. Un cristiano no debe andar correteando a nadie. No tiene nada de malo que si hay una campaña de sanidad y Dios usa a una persona, nosotros vayamos. No tiene nada de malo. El problema está cuando en nuestro corazón nosotros pareciera ser que queremos ver al hombre como el remedio. Ahí es donde está el problema. Ahora sí, vuelvo a hacer la pregunta. ¿El cristiano tiene que aprender a vivir con sus enfermedades, hermana Angélica? Sí. Correcto. Y ¿saben qué, hermanos? Yo creo que el cristiano, cuando va caminando con Dios, el cristiano comprende esa parte tan sensible en su relación con Dios. Por ejemplo, tantos hermanos en la fe que tienen hijos que por alguna razón, no sé, se desmayan de repente, ¿verdad? Y lo van al hospital y resulta que el niño o el familiar tiene un problema cardíaco, un problema neurológico. Y uno se pregunta, ¿cómo si yo sirvo a Dios? Es bien doloroso esos eventos, pero viera cómo son eventos tan comunes de tantos creyentes que se apartan y otros que lo utilizan como excusa para no caminar con Dios y otros lo utilizan como escarnio para atacar al cristianismo.
uno tiene que aprender a saber que Dios no deja de ser un Dios sanador y nunca ha dejado de ser un Dios sanador, y que el trato es tan personal con cada uno de nosotros que yo creo que lo que más debemos de buscar en nuestra relación con Dios, más que una sanidad que a veces lógicamente es importante, ¿sabe qué es, hermano? Una buena comunión con Dios. Eso es lo principal. Es lo que se debe enseñar en relación a la doctrina de la sanidad. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que si para Dios no hay nada imposible, entonces ¿por qué razón a veces pareciera ser que no suceden las cosas? Esto no tiene nada que ver con que Dios no tenga poder, se le acabó su poder, caducó su poder o yo le caigo gordo. Esto tiene que ver con un trato entre Dios y yo. Y el trato entre Dios y yo es este. Mi vida no depende por lo que Él me da, sino mi vida depende por lo que hizo en mi vida. ¿Y qué fue lo que hizo en mi vida, hermano? Me salvó. Esa es la parte principal. También como creyentes podemos orar unos por otros por sanidad por nuestros hermanos en la fe, ungiéndolos con aceite. Y cuando llevamos también el evangelio, yo creo que esta es una parte clave. Cuando nosotros, esto es algo que el cristiano sí debe de practicar. Como cristianos debemos de practicar que cuando nosotros estemos presentando el evangelio, hermano, ¿sabía usted que era común que cuando se presentaba el evangelio iba acompañado de sanidad? Ya me imagino decirle a una persona, mira, Dios te salva, pero pues que te sane, quién sabe, ¿verdad? Suena gracioso, pero es cierto, hermano. No. Yo he conocido personas, hermanos, miren, les voy a platicar brevemente. Hace muchos años conocí a un hermano. Digo conocí porque ya tengo muchos años que no lo veo. Se llama Cleofas. Él era estudiante cuando nos conocimos. Yo estaba bien jovencito. 14 años yo creo. Él fue estudiante del Instituto Bíblico en Juárez y él andaba en silla de ruedas. Y cada vez que yo lo escuchaba predicar que Dios sana, para mí era como un balde de agua fría. Sí sabe por qué, se lo digo, ¿verdad? Y sorpréndase, a veces Dios lo usaba para que otras personas fueran sanas. Actualmente sé que es pastor en la Sierra de Chihuahua y supe que anduvo hace algún tiempo predicando aquí en El Paso. Ya no hicimos contacto, pero me llama mucho la atención cómo es que está postrado en una silla de ruedas y él sigue predicando que Jesucristo sana. Porque la vida cristiana no depende de lo que Dios nos da, sino de lo que ya hizo en nosotros. Esa frase, hermano, nos aclara muchas cosas en la relación con Dios. No es en lo que Él nos da, sino en lo que ya hizo por nosotros. Y dice aquí siguiendo, y cuando llevamos el evangelio, dice, todo en el nombre de Jesucristo, pidiendo al Padre conforme a su voluntad. Aquí quisiera hacer una pregunta, hermano, porque vale la pena. Cuando estamos orando por alguien, si nosotros no oramos en el nombre de Jesús, ¿no sanará la persona? Qué pregunta capciosa, ¿verdad? Que hace poco la respondíamos, ¿verdad, hermano? ¿Sí se acuerdan? A ver, hermano Daniel. Sí. Ok. Entonces, su respuesta es... Ándele. Entonces, su respuesta... Sí tiene que estar. ¿Alguien más que tenga otra opinión, Víctor? No necesariamente, porque hay gente que no ha tal vez escudriñado o sabe, pero en el corazón tiene esa necesidad y ese deseo y la fe, y Dios es el corazón. ¿Saben que por qué llevo esta pregunta? Por lo siguiente, porque se puede pensar que cuando oran por alguien, si no dicen en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se puede pensar que al no usar esas palabras mágicas, que a veces la gente así las ve, se puede pensar que no va a suceder nada, hermanos. Y le voy a decir una cosa, tanto como bíblicamente, tanto como históricamente, a mí me ha tocado ver ambos casos. Ambos casos me ha tocado ver. Obviamente la sanidad del apóstol Pedro sobre el hombre que estaba postrado en la puerta de la entrada del templo La Hermosa es el ejemplo
clásico que se utiliza para decir no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús levántate y anda. Ese es ahí sí se encuentra y es el que generalmente utilizamos. Pero cuando usted ve otros eventos bíblicos, usted no ve esa fórmula. ¿Por qué? Porque no es la palabra mágica. Es cierto, puede existir el término de que tal vez digamos, bueno, las personas al no estar adoctrinadas pueden simplemente decir, Dios sánalo. Y es suficiente, es válido. Pero lo que lo quiero llevar yo es que no necesariamente las palabras son las palabras mágicas para que Dios sane. Dios ve tu corazón, Dios ve tu disposición, Dios ve la disposición de la persona que está orando por ti. Y esto, hermano, es algo que debemos de comprender. ¿Por qué razón? Porque se puede caer en ese pensamiento. Siguiente, dice aquí, creemos que Jesucristo vendrá otra vez. ¿Sabe usted que hay creencias religiosas que creen que Cristo ya vino? Alguien que me mencione una. Que creen que estamos ya en el paraíso. Los testigos de Jehová, ellos dicen que ahorita nosotros estamos en el paraíso. No, pues si este es el paraíso, ¿cómo será el infierno, ¿verdad, hermanos? A veces yo me hago esa pregunta. Hay otras creencias que tienen el concepto que en realidad no va a venir Cristo. No solo porque ya vino, sino porque esta aparición o este evento no es real, es metafórico. La iglesia cristiana, nosotros sí creemos que Jesucristo vendrá una vez más. Y vamos a dar lectura, dice, regresará a la tierra en 2 episodios o en 2 momentos. De acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que utiliza el apóstol Pablo este pasaje bíblico cuando dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, no que Cristo sea un arcángel, sino haciendo referencia a la autoría, haciendo referencia al liderazgo, a lo que representa a alguien por encima de los demás. De esa manera vendrá. Alguien que lo quiera leer, por favor. ¿Quién lo tiene? 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y luego surge la pregunta, ¿este evento va a ser literal o es espiritual? ¿Lo van a ver todos, vivos y muertos, creyentes y no creyentes? ¿Qué opinan, hermanos? Y dice cómo estoy formulando la pregunta, ahí le veo, hermano, Jaras. ¿Usted cree que la gente va a ver que asciende una persona? No se preocupen, no se agarren, hermanos. Aquí no hay republicanos y demócratas. Ahí les va. Voy a volver a hacer la pregunta. ¿Cristo viene? Sí, amén. Pero este evento será literal, metafórico o espiritual. Estoy hablando del rapto, del parusia, como se le conoce. No lo van a ver, dice el hermano Daniel. ¿Tienes base bíblica o es el sentimiento más profundo de tu corazón? Ok. Obviamente. Ok, esa es una suposición. No digo que estás mal, hijo, simplemente estoy dando tu argumento tal cual. Hermano Jaras. Usted dice que si no se preocupen, hermanos, si solo hay una respuesta y cual sea la respuesta, usted no peca, si se equivoca. Estamos para aprender. Bien, vamos a aclarar ese pasaje bíblico. Habla del evento en tiempo, gracias, en tiempo, que los va a agarrar mal parados. Por eso es que imagínense que eligieran al hombre, Cristo viene tal fecha, no, pues yo le aseguro que un mes antes todas las iglesias se llenaban, ¿verdad? A eso se refiere en tiempo, pero vamos a seguir leyendo.
Dice aquí, donde vendrá a buscar a sus hijos vivos o muertos. ¿En dónde? En el aire. Y el segundo momento, ahorita en la otra diapositiva vamos a ver eso. Y en el segundo momento se conoce como la segunda venida de Cristo, en donde ahora sí vendrá con los suyos, en donde establecerá su reino, un evento que la Biblia lo llama el reino milenial, de acuerdo a Apocalipsis. Y esto sucederá al final de una tribulación que durará 7 años. A esto es a lo que se le conoce que Jesús vendrá otra vez en estos 2 episodios. Pero aquí es en donde entramos. ¿Por qué Jesucristo viene en las nubes? Ahora sí se responde la pregunta. Hay una promesa profética que habla de la razón de su retorno a la tierra. Esta razón es porque el ser humano llegaría a su tiempo límite, en donde ahora estaría en un estado de juicio llamado la gran tribulación. ¿Por qué Cristo va a venir? Y ahorita vamos a definir esa respuesta. La razón por la que Cristo viene es porque el orden de Dios, el reloj de Dios para el hombre en relación a la oportunidad, a que el hombre se reconcilie con Dios, se acaba. ¿Por qué razón? Porque hay un tiempo. ¿Y qué otra razón? Porque desafortunadamente el hombre, ¿qué está haciendo en la vida actual, hermanos? El hombre en la vida actual se está alejando más de Dios, y lo digo a manera de eufemismo, tratando de entender y de decir que el hombre está actuando bajo su propia concupiscencia, y como dice la carta a los romanos, está yéndose más abajo, está cayendo más en la bajeza de sus sentidos carnales. ¿Cuáles son esos sentidos carnales? Los que se vivieron en la Torre de Babel. ¿Cuáles son esos sentidos carnales? Los que se vivieron en los tiempos de Noé. ¿Cuáles son esos sentidos carnales? Los que se vivieron en Sodoma y Gomorra, que básicamente la Biblia sí detalla qué era lo que el hombre hacía en esos episodios. Que en estos tiempos estamos viendo algo mucho peor. Tanto como en aquellos tiempos existía el incesto, existía el homosexualismo, existía la violencia, existía la corrupción, existía la injusticia, existía todo lo que se le conoce como un corazón que se va a la oscuridad y rechaza totalmente a Dios. Estos eventos se siguen viviendo en la vida real. La razón por la que Cristo viene es porque su iglesia, que es la que está presentando la luz, que es la que está presentando la esperanza para que el hombre se reconcilie con Dios, su iglesia básicamente va a cumplir con la misión. ¿Y cuál es la misión? De hablar el evangelio. Una vez que se habla el evangelio, el hombre ya no tiene excusa para acercarse a Dios y decir, es que yo no escuché del evangelio. No, todos tuvieron la oportunidad. Y aún la misma Biblia enseña que aquellos del Antiguo Testamento van a ser juzgados bajo su propia conciencia. En otras palabras, entre lo bueno y lo malo que ellos practicaban, porque no había gracia. La gracia viene y aclara muchas cosas bajo la revelación progresiva de Dios en los tiempos de ahora. Pero el hombre en el Antiguo Testamento, en ese pensamiento, su conciencia lo va a llevar a saber si vivió de una vida justa o de una vida injusta. El caso está que la aparición de Cristo, ahora sí, existen 2 pensamientos, de acuerdo a lo que se le conoce en la teología escatológica. Existe el pensamiento que dice que Cristo va a venir y nadie se va a dar cuenta. Por eso es que nos venden la idea de los ovnis, ¿verdad, hermanos? Ese es el mayor argumento más antiguo, clásico que existe en relación a la venida de Cristo, la aparición en las nubes, que dicen que una gran parte de la sociedad va a desaparecer y se considerará un evento extraordinario en donde ni modo la vida tiene que continuar. Pero también existe el otro pensamiento teológico escatológico que dice que será literal, que todas las personas escucharán esta trompeta, que todas las personas sabrán de manera literal que las tumbas se abrirán y que así como sucedió en los tiempos de Jesús, cuando Jesucristo resucita, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia. No solo lo miraron físicamente, sino que también sucedió. Se abrieron las tumbas y salieron los santos. De la misma manera, esta teología escatológica sostiene que también de la misma manera se abrirán nuevamente las tumbas y los santos ascenderán a la presencia de Dios. En otras palabras, para ser más textual, más imaginario, más realista, se cree que los cementerios, muchos creyentes que murieron en Cristo, literalmente los cementerios se van a abrir y van a salir los santos. Esa es la otra línea de pensamiento. Se cree que cuando Cristo venga no solo va a suceder eso, sino que será un momento tan sorprendente que va a ser un caos a nivel mundial. ¿Por qué?
Porque un ejemplo, si va un piloto manejando y es salvo, es cristiano, un avión, ¿qué cree que le va a pasar al avión? Si si está en piloto automático, ¿verdad? No le va a pasar eso. Pero lo más probable es que va a suceder eso. Estas apariciones serán literales. Estos dos pensamientos, hermanos, a pesar de que están desfasados, en el sentido que uno se considera espiritual y no se dará cuenta a nadie, y el otro se considera literal, que Dios le hablará al hombre y le dirá al hombre, te lo dije que sí iba a suceder. Y el hombre ahora sí va a comprender que bíblicamente sí existe y sí existió este pensamiento en el corazón de Dios, independientemente, hermano, el cual sea la línea a la cual usted se considere más apegado a ella. Yo le voy a decir una cosa, lo importante es que nosotros ascendamos, ¿verdad? Es lo importante, porque si nos ponemos aquí a discutir si sí, si no, yo tengo mi propio pensamiento que me lo reservo, pues para que no diga, el pastor es de los de allá, el pastor es de los de acá. No, tal vez en otro momento, pero cuando entremos en escatología en el instituto, ahí sí les voy a decir cuál es mi pensamiento y lo voy a defender con la Biblia, y ustedes van a tener todo el derecho para refutarlo con la misma Biblia también. Sin miedo al éxito, dice Julián. Bien, le voy a decir mi respuesta. Yo sí creo que esto se sucederá de manera literal. Yo sí lo creo, hermanos. Yo sí lo creo. Ahora, tengo mis bases bíblicas, pero también existe el otro pensamiento. Uno de los grandes desafíos que tiene Apocalipsis es que Apocalipsis es un libro figurado, simbólico, numérico, pero también existen eventos literales. Y todo lo que lo que suceda en el cielo en relación a los caballos, en relación a todos los eventos catastróficos, hermanos, esos son literales. Y la venida de Cristo, vuelvo a repetir, en mi opinión, será literal y las personas se enterarán que Cristo vino y será un caos. Pero bueno, es un pensamiento, yo no lo promuevo para decir que es el correcto, porque no quiero que usted diga, el pastor es del otro lado, ¿verdad? En el rapto, sí, yo sí creo que va a estar a la vista de las personas, esta aparición. Sí. Sobre el reino milenial, porque va a estar arriba. Al contrario, nos van a ver a nosotros. Sí. Bueno, son puntos de vista que se requiere un café con unas 6 donas y una jarra, por favor, regular. El descafeinado me sabe agua de calcetín, pero con mucho gusto lo platicaremos, hermano Daniel. Claro que sí, porque se enriquece mucho, hermanos, cuando uno trata estos asuntos. Pero es un punto de vista, hermano Daniel, claro que sí, es muy respetado. Y luego dice aquí también, en donde entraría en un estado de juicio llamado la gran tribulación, donde Israel sería disciplinado y al mismo tiempo protegido. También parte de lo que se le conoce el advenimiento, la aparición de Cristo en las nubes, hermanos, y a la misma vez la segunda venida de Cristo en estos eventos que van a complementar su presencia en la tierra, hermanos, es para que también Israel comprenda que han rechazado todo este tiempo al Mesías, no solo para castigarle, sino para disciplinarle en el sentido correcto, bíblicamente hablando. Daniel 9:24, que trae el cumplimiento de las famosas 70 semanas. Es un tema muy extenso, pero que tiene que ver con la expresión numérica del tiempo profético desde que inicia Cristo hasta las 70 semanas, que viene siendo el punto final este tiempo, que no lo quiero mencionar porque no es el punto, hermanos. Dice, y juzgará la incredulidad y la maldad de la humanidad. Fíjese qué interesante que Cristo va a juzgar la incredulidad. La venida de Cristo, el gran juicio de trono blanco, hermano, y todos esos eventos tienen que ver con que el hombre es incrédulo. ¿Qué dice Juan 3:17? Y luego lee el 16. Lee el 17 y luego lee el 16. Qué curioso, ¿verdad? De abajo hacia arriba. Y luego ahora lee el 16.
que en Él cree. El mundo va a ser condenado porque no creyó en el Salvador, porque lo rechazó. Esa es la verdadera razón, ese va a ser el verdadero juicio del hombre, el no haber aceptado la reconciliación de Dios, el no haber aceptado la vida que Dios le daba, el no haber aceptado la bondad de Dios, hermanos. Y cuando uno se pregunta, ¿en realidad el hombre rechaza a Dios? Rechaza mucho, hermano, y por eso es que se va a llevar a cabo ese juicio. Ahora, viene el siguiente pensamiento. Creemos también en la caída del hombre. ¿Cómo poder creer en un Salvador sin creer en una caída, verdad, hermanos? ¿Por qué lo menciono en la caída del hombre? Porque bueno, en realidad el hombre tiene muchos aspectos de su vida que están en progreso. Y entre ellos, ¿cuáles son? La santidad progresiva. Leamos. El hombre fue creado por Dios bueno y justo, y conforme a su imagen y a su semejanza, siendo formado del polvo. Pero al desobedecer a Dios, el hombre y la mujer pierden su comunión con Dios, adquiriendo así una naturaleza pecaminosa, en donde quedó sujeto a una condenación eterna, siendo ahora su única fuente de redención el reconocer y aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La gente se pregunta, ¿por qué dices que soy un pecador? ¿No le han dicho a usted? Si vieras cómo ayudo a la gente yo soy una buena persona, soy una persona moral, yo cuido mi matrimonio, educo a mis hijos, soy una persona que no se embriaga al punto de caer en la borrachera, soy una persona que cuido inclusive mi cuerpo, hago ejercicio, es más, hago obras de caridad de vez en vez. ¿Por qué me vienes a decir que soy un pecador? ¿Cómo se le respondería a esa gente, verdad, hermanos? A ver, ¿por qué el hombre es un pecador, hermanos? Porque vive en pecado. Bueno, es una buena manera de decirlo, pero explícamelo de otras maneras, hermano mío. ¿Y por qué no hay comunión con Dios, hermano Daniel? Entonces, independientemente la parte moral del hombre sea muy buena o sea excelente, esto no tiene nada que ver con su parte espiritual. Porque el hombre se puede decir a sí mismo que en ocasiones es bueno en su estilo de vida. Fíjese lo que estoy preguntando. ¿Por qué se puede decir de repente el hombre, yo soy bueno, yo no soy una mala persona? ¿Tendrá razón? Sí, sí tiene razón. ¿Por qué tiene razón? Tiene razón por el hecho de que cuando Dios sopló vida sobre de él, cuando Dios los formó a su imagen y a su semejanza, atributos del Creador están sobre de él, rasgos del Creador están sobre de él. Dios es misericordioso, el hombre tiene rasgos de ser una persona también bondadosa, de ser una persona buena. Sin embargo, ahora sí se define la respuesta del hermano Daniel. Sin embargo, la parte espiritual de él está caída, está quebrada. Pero yo no estoy cortado ni nada, yo estoy completo. Es más, ni siquiera estoy enfermo. Es que esto no tiene nada que ver con tu vida moral. Esto tiene que ver con tu parte espiritual. Y la parte espiritual, la Biblia sí enseña que el hombre tiene un vacío en su corazón. Ahora, ¿qué significa que el hombre pecó? Significa que debido a su soberanía, su voluntad, que es, así es como la llamamos, que había recibido de Dios para pensar, actuar y determinar, su decisión de desobediencia produjo que su muerte se oscureciera. Ahora ahí va. A ver. El que pecó fue Adán y Eva. Es más, yo ni siquiera los conocí a esos cuates. Cada quien que pague su pato. Si mi hijo mete la pata, pues yo ni me voy a ir a la cárcel por él. Él metió la pata, él tiene que pagar el pato. ¿Por qué razón es que si como le llaman ustedes, si mis primeros padres, que es Adán y Eva, si ellos pecaron, ¿por qué razón es que yo tengo que pagar las consecuencias de ellos? ¿Qué le respondería, hermano? Ahora sí todos anotando y viendo el teléfono y pensando y orando.
¿Qué responderíamos, hermanos? Hermanos, es que cuando hablamos de Cristo y la gente dice, uno presenta el Evangelio y la gente dice, a ver, ¿por qué me dices que soy un pecador? Me ofendes, de hecho. Me ofendes al decirme que soy un pecador. Pecador sería si no te hubiera dejado hablar, si no te hubiera dejado entrar, si no te hubiera dejado conversar. Pero te estoy dejando que me converses y me hables acerca de tu religión, de lo que tú crees, de lo que tú hablas. ¿Por qué si Adán y Eva fueron los que pecaron? ¿Por qué yo tengo que pagar el pato de ellos? ¿Y por qué todos? Si yo no estuve ahí. Por la razón, voy a tomar y luego este, por la razón de que nuestros primeros padres que traían básicamente lo que se le conoce como la genética, una expresión metafórica, esa genética que de ahí en adelante todos éramos y íbamos a ser cortados con la misma tijera, a partir de que el hombre peca, dijo el apóstol Pablo, no solo en la carta a los romanos, sino también en la carta a los corintios, haciendo referencia que el hombre, así como el pecado entró por un hombre llamado Adán, de la misma manera la salvación entraría por un hombre que es Jesucristo. Entonces el hombre sí es parte, sí es culpable en sí, actualmente hablando, sí es culpable de la desgracia también. Tal vez no directamente porque nosotros no cometimos la falla, pero nuestros padres sí cometieron la falla y por lo tanto arrastraron en la raza humana, como representantes de Dios en la tierra, arrastraron también la consecuencia del mal. Hermanos míos, esto es parte, esto es vital que nosotros lo sepamos responder. ¿Por qué? Porque la gente tiene razón, la gente puede decir, pero yo no hice nada malo. Sí, tú no. Pero recuerda que la raza humana pecó y a partir de ahí todos estamos cortados con la misma tijera. Dice 2 Corintios 4:4, por favor, ¿quién lo tiene? Y alguien que me acompañe con Romanos 11:36. ¿Quién tiene 2 Corintios 4:4? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién es el que vive así? El hombre sin Cristo tiene cegado su entendimiento. Y luego que dice Romanos 11:36. El hombre cuando fue creado desde su inicio tenía como propósito glorificar a Dios. Cuando Cristo viene y muere en la cruz del Calvario, ¿se restaura ese propósito, hermanos? Sí se restaura. Es por eso que nuestras vidas cristianas ahora en Cristo no solamente tienen un Salvador, sino tienen un propósito. Y luego seguimos leyendo, produciendo así su muerte física y eterna, Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación tiene a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. 8:22, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hablando el apóstol Pablo en relación a la condición del hombre caída, no significa que no es salvo. Se refiere que sí es salvo, pero que dentro de nosotros hay una condición caída. Y dice, y ese pecado no puede ser ignorado y solo puede ser reemplazado por medio de Jesucristo. 2 Corintios 5:21, por favor. (5:21) Entonces el hombre sí vuelve a ser justo delante de Dios. Desde la perspectiva legal, no que el hombre no peca, no que el hombre no falla. Desde la perspectiva legal, somos aprobados delante de Dios. ¿En qué sentido? Que gracias al sacrificio de Cristo, ahora el hombre ya no está en una condición de pecado,
sino el hombre simplemente está en una condición caída en su interior, sí, porque hay un viejo hombre, pero está siendo justificado a través de la gracia y la sangre de Jesucristo. Esa manera de pensar nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que nuestras vidas constantemente tienen que estar practicando la santidad progresiva, ejercitando la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace que el hombre comprenda la vida cristiana. El cristiano, cuando viene a Cristo, no solo se trata de decir ya soy salvo y ahora sí, pues que pase lo que tenga que pasar, ¿verdad? Si no caeríamos en el error que cae mucha gente ahorita, que está esto tan latente, la vacuna. Dicen por ahí que, dice la gente, no, pues ya me pusieron la vacuna, ya puedo andar donde sea y con quien quiera. La misma CDC dice que no es cierto, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dicen a la recomendación de la sociedad? Que se cuide igual. Es la misma la vida cristiana. El ser salvos, de tener a Cristo, no significa que ya no vamos a ser tentados, no significa que no vamos a pecar, no significa que no podemos cometer errores. Sí, estamos todavía propensos a todo eso, con la diferencia que ahora, con la ayuda de Dios como Salvador, pero también como el Dios que también nosotros creemos que lo santifica, de la misma manera nosotros podemos decir que un día iremos a la medida del varón perfecto para encontrarnos con nuestro Salvador. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios por estos 3 puntos. El primero, pues básicamente lo habíamos dejado a la mitad, pero yo sí debo de tener en claro mi doctrina, lo que yo creo. No creo esto porque vengo a la iglesia, no, lo creo porque la Biblia lo enseña, la Biblia lo dice. Y esa parte es clave en mi comunión con Dios, es clave. No caigamos en el error de mucha vida cristiana, hermanos. Simplemente que dicen que porque ya tienen a Cristo, pues ya la vida es igual, ¿verdad? No, en realidad nos cambia la vida totalmente. Totalmente nos cambia la vida y ahora tenemos más entendimiento de cómo vivir una vida delante de Dios. Le quiero pedir aquí a nuestro hermano Daniel si nos despide en oración, por favor.